Bueno, hoy ha mejorado bastante el tiempo en comparación con los últimos días, pero es verdad que seguimos con días de otoño porque estamos en el mes de otoño. Hoy, sobre todo, la noticia ha estado centrado, hay dos focos, uno a nivel de todo el Estado español por esa resolución del Tribunal Supremo, donde finalmente serán los ciudadanos, aquellos que pidan las hipotecas, quienes paguen ese impuesto que en su día se puso en la época de Felipe González para cuando uno pide un crédito por una serie de documentos, un impuesto que recauda las comunidades autonómicas. Bueno, definitivamente serán los ciudadanos quienes tengan que pagar ese impuesto y no la banca, como había decidido otro o una sala concreta del Tribunal Supremo. También la otra noticia ha estado centrada en el Cabildo de Lanzarote, en este caso en la rueda de prensa de Pedro Sanginés, para aclarar su situación después de conocerse la noticia de que el juzgado número 2 de Arrecife había decidido finalmente celebrar juicio oral con el caso de la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Don Manuel García Denis, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. También don Sergio Calleja, buenas tardes. Jorge, ¿cómo Sergio? estás? Estupendamente, buenas tardes. El tiempo bueno, ¿no? Por ahí, bueno, por el norte. ¿Usted que vive por el norte? Sí, sí, algo de fresquito, ¿eh? ¿Hace fresquito? Sí. ¿Ha llovido por allí? Bueno, ¿Me refiero en estos días? No, en estos días no ha caído. Don Valentín Ollones, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Jorge. estamos? Muy bien. ¿Tuvieron alguno en la rueda de prensa de hoy de Pedro Sanginés? Yo no pude porque estaba trabajando, pero sé lo que ha dicho. Y usted... yo también sé lo que ha dicho, pero tampoco estuvo. Y Tampoco don estuvo, Sergio pero tampoco sé porque lo también que estaba dijo, trabajando. obviamente, si no- Es decir, que aquí trabajan todo el mundo y entonces pues... Hombre, ir a una rueda de prensa es parte de nuestro trabajo, o sea, estábamos haciendo otras cosas, porque yo creo que una rueda de prensa de estas características, además es de las que hay que ir, no solamente por lo que se dice, que es previsible, si hemos hecho un seguimiento de lo que ha pasado con este hecho, pero también para ver el ambiente que se respira, porque entre otras cosas hay que destacar que no solo había periodistas en esa rueda de prensa, sino que el presidente estuvo acompañado por muchos de los cargos públicos y orgánicos de Coalición Canaria que le mostraban su apoyo. Bueno, ahora hablaremos de esto, estamos también dando tiempo porque hemos elaborado varias piezas informativas y luego anuncio, vamos a tener al hombre del día, en este caso a Pedro Sanginés, en la segunda parte de Café de Periodista. Pero antes de nada, porque un tema que afecta a mucha gente, en este caso es la decisión del Tribunal Supremo en relación a quién paga finalmente ese famoso impuesto sobre los actos jurídicos documentales cuando uno solicita una hipoteca. Como hasta ahora siempre había sido el ciudadano quien lo pagaba. Una sentencia de hace 2 semanas del propio Tribunal Supremo, creo que era la sala número 2, pero no me acuerdo. De lo civil era. De lo civil número 2 creo que era, pero no estoy muy seguro. Decidía que era la banca quien tenía que pagar ese impuesto y no los ciudadanos. Creó una revolución, se puso entre la espada y la pared a los bancos, las acciones de los bancos bajaron bastante, el IBEX 35, que es donde están las 35 empresas más importantes de España, pues sufría grandes bajadas, se creó cierto pánico en los estamentos económicos, en los poderes, y en este caso Manolo finalmente ayer, después de 2 días de discusión, finalmente el Tribunal Supremo sorprendía a todo el país con una decisión categórica y sorprendente a la vez. En este caso, que serán los ciudadanos finalmente otra vez los que pagarán ese impuesto. Categórica más por la trascendencia que tiene y por revertir la posición del propio tribunal más reciente que por las diferencias de magistrados que votaron a favor y en contra, que quedaron en apenas 15 frente a 13 después de 2 días de duro y amplio debate. Ellos dicen que no se han sentido presionados y que el problema está en el articulado en el que se incluye ese impuesto y no en la interpretación que hace el propio tribunal, aunque viendo cuál ha sido el proceso, cuesta creer que no haya sido una cosa excepcional cuando muy pocas veces se revierte una sentencia de un tribunal, en este caso del propio Tribunal Supremo, que da firmeza a un comportamiento que crea jurisprudencia. Parece sorprendente, a pesar de todos los costes que pueda tener, pero es que la justicia se dice que es ciega, que solamente sigue los criterios que están marcados por su propio funcionamiento y por las propias leyes, y lo que no puede es valorar la trascendencia que puede tener o no, que para eso ya hay otros estamentos. Yo lo que sí creo es que es una medida que ha creado mucha desazón social,
hay muchas familias en el Estado español que están hipotecadas y que tienen que pagar ese impuesto y que vieron una posibilidad de liberarse por esta parte. Y también, junto con esto, hay que ver la salida al día siguiente del propio presidente del gobierno español, de Pedro Sánchez, que ha manifestado su voluntad de que a partir de ahora, a través de un Real Decreto ley que aprobarán el viernes. Mañana. El viernes de fiesta. Exacto, el jueves en la reunión que ellos mantienen en el Consejo de Ministros, para que a partir de ahora, a partir de la publicación de ese Real Decreto Ley, los ciudadanos no paguen ese impuesto y lo pague la banca, lo que es una salida para evitar un conflicto social mayor, porque lo que nunca va a hacer la ley es tener carácter retroactivo, que era una de las cosas importantes y de lo que estaban pendientes todos los que tenemos hipotecas. Efectivamente, un tema polémico con muchas aristas. ¿Cómo lo ves, Sergio? Bueno, lo veo, y yo, para hacer otro análisis y muy rápido, lo veo de forma negativa de cara a la opinión pública, a la opinión que se tiene de la justicia, ¿no? Pasa como la monarquía, ¿no? En un principio parecía que, bueno, había unión en eso de pensar que la monarquía era lo mejor para España, que había muchos ciudadanos españoles que respetaban mucho a Juan Carlos I por el tema del golpe de Estado de los años 80, y luego con el paso del tiempo hemos visto que se deterioró la imagen de ese rey, tal. Lo mismo ha pasado con la justicia. La justicia ha sido enmendada, la justicia española está siendo enmendada en Europa de cada 2 por 3, ¿no? Digo, por pifiadas, ayer lo de Otegi, anteayer con otro asunto, y es decir... Y esto no es bueno ni para la propia justicia ni para un Estado como España. Es decir, lo que no puede darse la sensación es que tú estás siendo presionado porque inmediatamente después de hacer público que eso iba a ser de tal manera que se iban a beneficiar los ciudadanos que pedían hipotecas, y que, bueno, ese impuesto, pues la comunidad autónoma, que es el que recibe ese impuesto, pues lo iba a pagar el banco en vez del ciudadano. Lo que no puede ser es que porque baje en la bolsa descomunalmente las acciones de los bancos, esta gente se asuste. Y se asuste de tal manera que convoca pleno y que encima están una semana entera con una incertidumbre, dejando a una sociedad con una incertidumbre tremenda, porque hubo personas que, bueno, le paralizaron, tío, la petición de hipotecas y bueno, o sea, esto pasará a la historia como de las grandes pifiadas de un tribunal tan respetable como es este, ¿no? Yo creo que la imagen, en resumen, la imagen que ha quedado la justicia es realmente pobre, muy pobre. La justicia lo que ha dicho precisamente es que ellos no se han dejado de influir ni por uno ni por otro, y la prueba evidente es que la ciudadanía pesa mucho más que los bancos, en el sentido, si fuera por el tema político, ¿no? Por el público. Pero otros consideran lo contrario, que los poderes fácticos han influido de manera decisiva para que el tribunal pues finalmente tomara esta decisión. Hombre, hay una cosa, por lo que decía Sergio, que yo coincido. Hoy Torras ha dicho que, por ejemplo, entre lo de Otegi y lo del Tribunal Supremo, la justicia española es un cachondeo. Y no deja de tener... Eso ya lo había dicho hace muchos años, me acuerdo yo, un diputado andaluz, en este caso, no un alcalde, el señor alcalde, Pacheco, que después fue diputado. El alcalde de Jerez. Que, pues bueno, pues la verdad es que yo creo que sí, porque, vamos a ver, al margen de la discusión que tenía el Tribunal Supremo, lo que sí que es verdad es que desde que la Sala de lo Civil, que por cierto, la Sala de lo Civil, que está formada por 3 magistrados, son magistrados especialistas en derecho fiscal, tributario y todo este tipo de cuestiones. Es decir, imagínate las caras que se le ha quedado a estos 3 magistrados cuando han sabido que le han enmendado la plana en el pleno del Tribunal Supremo 15 días después, porque eso es decir, ha sido todo un cúmulo de errores, porque durante todo ese tiempo efectivamente los bancos han visto como perdían millones de dinero. Se calcula unos 5.000 millones. Pues 5.000 millones, es decir, es una bestialidad. Y tuvieron que esperar todo el tiempo. Y resulta que en 15 horas, durante 2 días, el pleno decide lo contrario, y además con una división de 15-13, es decir, está clarísimo que anda un espectáculo, y al margen de lo que debatieran, son las formas, es decir, tú no puedes plantear esto de esta forma, porque ¿cuál es la sensación que te queda? Que efectivamente ha habido una especie de presión bestial a los magistrados para que esto se solventase del lado de los bancos, pero lo han hecho todo fatal. Yo creo que yo creo que estéticamente ha sido una chapuza, estéticamente al menos, cómo se ha desarrollado, porque si usted cambia la doctrina del Tribunal Supremo, como lo cambiaba la Sala de lo Civil, tendría que haber consultado, o al menos estar enterado,
el presidente del Tribunal Supremo para ver, porque son temas importantes, tampoco se puede tomar a la ligera, porque más allá de que todo el mundo estamos en contra de los bancos, porque oiga, los bancos son malos per se, ¿no? Porque encima ganan dinero, ¿no? Y eso pues, y si ganan mucho más dinero, como muchos creen, pues todavía son más malos, ¿no? Pero es verdad que la realidad, y si no jugamos un poco al populismo, es que ese impuesto es un impuesto que se lleva a las comunidades autónomas y que si habría que devolverlo, tendría que pagarlo las comunidades autónomas, lo cual crearía un problema gravísimo. Entonces yo creo que se ha hecho una chapuza porque lo lógico es que, oiga, ni eso ni lo contrario. Yo creo que lo más lógico hubiera sido, desde el punto de vista, solo había dos salidas si se quería hacer bien las cosas, al menos estéticamente, ¿no? Y era que el gobierno decida suspender ese impuesto, pero oiga, esto de suspender un impuesto al gobierno y perder todas las comunidades autónomas, porque lo que está diciendo ahora el amigo Pedro Sánchez, que va a obligar a pagar el impuesto hipotecario a los bancos. Cambiará la ley para que el banco pague. Sí, estará muy bien, pero digas toda la verdad, los bancos van a subir los impuestos y al final lo vamos a pagar otra vez los ciudadanos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esto es un impuesto que pone el Estado, pero que cobran las comunidades autónomas y que al final los bancos lo van a cobrar de una manera o de otra, como siempre ha sido. Es verdad que estéticamente hay que reconocerlo, no hay por dónde coger este asunto y por eso ha creado este follón en este país, ¿no? Y todavía no se sabe muy bien cómo se va a resolver. Ya Podemos le está diciendo a Pedro Sánchez que no basta con eso, que hay que ir mucho más allá, que hay que ir a intentar que los ciudadanos recuperen el dinero que pagaron. Pero es que eso es lo que estaba en juego, aparte de la proyección futura, que es lo lógico. O sea, si hay una sentencia ahora que cambia la jurisprudencia, lo lógico es que nos beneficiemos a partir de este momento. Pero es que lo que estaba en discusión era si yo, que tengo una hipoteca desde hace no sé cuántos años, me voy a beneficiar también, y de si se dejaba la retroactividad en 4 años o no, porque se entiende que no es un problema tributario, es un problema que ha habido entre dos partes, entre el caso el banco y los usuarios, en el que se me ha obligado a mí a pagar algo que tenía que pagar usted, por la prevalencia que tiene usted sobre mí en el momento de firmar el contrato hipotecario. Yo creo que el planteamiento de Pedro Sánchez intenta fundamentalmente salvar parte de la polémica, aplacar un poco sin poner en riesgo el sustento de los bancos, ni entrar en esa crisis que podrían entrar los bancos con la cantidad de millones que tendrían que pagar a los usuarios. Pero, ¿por qué? Porque la cantidad que habría que devolver de atrás no hay forma de imputársela ya a los usuarios, mientras a partir de ahora el banco puede asumir como un coste más, habrá quienes lo suban, quienes lo trasladen al usuario a través de un mayor coste, y habrá quien juegue con eso a ser más competitivo, pues trasladando solo una parte. Yo creo que Pedro Sánchez lo que se va a poner sobre todo es la medalla, claro, ahora, es decir, es una medida absolutamente electoralista. Los bancos han dicho que ellos son además los primeros sorprendidos de que finalmente se haya decidido, se haya tomado esta resolución del Tribunal Supremo, porque lo que casi todo el mundo pensaba era que iba a ser una decisión salomónica. Es decir, que pagaban los bancos a partir de ahora y la retroactividad como mucho sería hasta 2014, que eso es lo que realmente les iba a doler, porque sí que tienen que soltar. A partir de ahora, que tengan que pagarlo los ciudadanos o el banco, tampoco era para ellos ningún Pero problema. Insisto, porque esto se confunde a la gente. Cuando dice que hay que devolverlo a los bancos no han cobrado ese impuesto. Ese dinero tendrá que devolverlo el que lo cobró. Claro. Y el que lo cobró fueron las comunidades autónomas. Pero ¿quién lo pagó? Pero ¿quién lo pagó? El susto, por eso, pero eso no es bueno tampoco desde el punto de vista de un país que se marque las leyes. Es decir, usted me ha dicho que la ley era así hasta ese momento. Usted me cambia las reglas del juego y quiere que yo ahora pague con las costas. Las costas es verdad que lo paga la autonomía, las autonomías en este caso. Pero es cierto que esto crea un perjuicio en la banca importantísima. Y la banca, más allá de que sea muy mala, está formada por miles de accionistas que son pequeños y medianos. Pero lo que hay que ver también, Jorge, si ha actuado correctamente o no. Pero la banca sí ha actuado correctamente. Pero es un enriquecimiento ilícito si usted me ha obligado a pagar a mí algo que tenía que haber pagado usted. Y ahora dice, no, pero es que llevo 20 años haciéndolo, es que cómo me hagan ahora reclamar eso. Pero es que la doctrina hasta ahora era esa. Sí, pero es que la doctrina ahora ha cambiado y
tiene trascendencia hacia atrás. Pero como dice usted, lo lógico es, para que se cree el mal menor para todo, es que a partir de ahora, sea cuando la banca pague ese impuesto. Pero no le cambie usted tampoco la regla del juego, a nadie nos gusta al menos. A hechos consumados. Volvemos otra vez a entender que ya son hechos consumados, que mira, vamos a dejar eso como está, esa pelota ahí, y la vamos a dejar. Pero vamos a ver, si hay 15 magistrados que han votado a favor y 13 que han votado en contra, yo acepto que en la democracia es la mayoría la que gana. Vale, hay que aceptarlo. Pero lo que sí ve cualquier persona que tenga dos dedos de frente también, que ha sido una decisión con una carga política muy grande y que 13 magistrados de 29 han dicho, o de 28 han dicho que tiene la razón esa sentencia. Efectivamente, está claro, por eso hay discusión, porque por eso no está tan clara la situación, porque hay diferentes aristas en este asunto muy complicado. Bueno, vamos a otro tema, en este caso antes de ir con Pedro Sanginés, que lo vamos a tener ya en 5 minutos, decir que, en fin, que al final Juan Monzón, el concejal, en este caso de San Borondón, en Yaiza, ahora suspendido de militancia de manera provisional, ha dicho lo siguiente, creo que lo tenemos. Sorprendido. Me ha sorprendido a mí y sobre todo a toda la formación política. Y dolido. Porque se ha actuado de una forma que no ha habido esa transparencia de informar previo a tomar una decisión. Juan Monzón considera que ha sido víctima de una decisión unilateral tomada por Jerónimo Robaina, que es injusta, ya que defiende que se ha mantenido fiel al partido y que no ha intentado negociar confluencias a espaldas de su presidente. Siempre hemos ido trabajando en la línea de que San Borondón nos ha propuesto y nos ha marcado, ¿no? El edil de San Borondón, en el sur, asegura contar con el apoyo de todo el comité local de Yaiza, ya que lo constituyó él mismo, y mantiene que los únicos legitimados para expulsarle son los integrantes de la Asamblea y no únicamente su fundador. Si la Asamblea decide la expulsión de Juan Monzón encantado se va para su casa y ya después verá cuál será el futuro político de Juan Monzón. Por ahora no aclara si se quedará con el acta si resulta expulsado, pero ha pedido a su abogado que presente alegaciones al expediente abierto para defenderse de unas acusaciones que entiende falsas y asimismo adelanta que seguirá acudiendo a los plenos. Bueno, pues no sé ser qué decir, esto es la tristeza, digo, en ocasiones de partidos políticos que nacían con mucha ilusión, hablando de ser asamblearios, de ser diferentes, a intentar diferenciarse del resto de partidos tradicionales, y fíjate que los cabreos son los mismos y los finales también. Este tipo de gestos son muy feos. Yo entiendo que Juan Monzón es un hombre que ha cogido protagonismo porque se lo ha trabajado, es decir, en el sur ha trabajado bastante bien, ha sabido entrar en los medios de comunicación casi diariamente, y Gemi ha visto en este hombre, pues, digamos, un rival, ¿no? Y fíjate tú, ver un rival dentro de tu propio partido es muy malo. Hombre, yo pienso igual que Sergio, que es un partido que nace de forma asamblearia, tiene una representación concretamente en Tías es un partido asambleario, pero de izquierda, de ideología de izquierda. Lo primero que hace es pactar con el Partido Popular, con lo cual ya hay a un montón de gente, imagino que la habrá descolocado. Y después que nunca se le ha visto actividad orgánica interna, quiero decir, que las decisiones se toman de forma democrática, asamblearia, nunca se la ha visto. Lo ponen como en su estatuto, pero después yo nunca he visto que hayan tenido decisiones. No exagera uno cuando dice, Manolo, cuando dice que Gemi lo que quiere es que no salga nada más que él, que no salga ningún otro concejal. Yo no, eso sí es verdad que no lo sé. Yo creo que un poco exagerado, ¿no? Porque muchas veces con dos haces lo mismo con uno, pero tienes la mitad de poder, mientras que si estás tú solo, pues eres tú quien manda, y por lo visto él tuvo la posibilidad de comprobarlo en el primer mandato, donde estaba él solo y nadie se levantó. Yo sí discrepo de la parte que decía Valentín, de que no tiene actividad asamblearia. Sí tienen, o sea, ellos se reúnen con cierta frecuencia, por lo menos lo hacían hace un par de años, cuando tenía yo más contacto. Sí, ahora no, porque lo que está diciendo el concejal de Yaiza es que... Claro, pero digo que sí nacieron con esa voluntad, incluso tuvieron contacto con partidos asamblearios de Gran Canaria para un poco aprender del know-how de aquellos y demás. Lo que sí es verdad es que yo creo, y desde el principio, conociendo un poco a Jerónimo, es un hombre que tiene mucha personalidad, y además es un hombre que se ha gastado sus dineritos en hacer el partido. Él, me imagino, que dijo que era asambleario, pero como una forma de asesoramiento a él. O sea, mira, aquí decidimos las cosas, pero es para yo y después hacerlas. Cuando ve que
Porque las organizaciones políticas son así, son las carga al diablo. O sea, tú le pones 4 amigos y a los 3 días éramos 5. No hay peor cosa que una asamblea. Claro, empiezan ellos a tomar decisiones por su cuenta y demás. Cuando te das cuenta, la personalidad jurídica de la organización dice que el órgano que manda es la asamblea. Pues entonces te quedas fuera. Yo creo que eso es lo que le ha pasado. Que la asamblea ha empezado a tener movimiento, ha habido gente que se ha metido en el partido con más talla, tanto política como económica, y ha empezado a jugar también, que es lo que creo que ha hecho un poco... Y suele pasar que normalmente, no digo que sea el caso de San Borondón, pero normalmente las asambleas suelen, con el tiempo, siempre suele matar a su amo, digamos, a quien han elegido como jefe. Suelen ocurrir y tenemos... Pero eso es una forma también de confirmar la propia organización, que no hay que olvidar que tiene personalidad jurídica propia. Entonces, mucha gente se cree que crea una organización de estas características y que ellos van a ser el dueño y los van a manipular. De todas maneras, cuando yo hablo de que más que asamblea, reuniones, tienes que tener órganos, es decir, como tienen todos los partidos, que funcionarán mejor o peor. Es decir, por ejemplo, el Partido Socialista tiene, o el Partido Popular o Coalición Canaria tienen órganos en los que, disciplinarios, digamos, en los que se adoptan determinadas decisiones y hay una gente que está detrás de ahí, le puedes trasladar la responsabilidad sobre las actuaciones a esas personas concretas que forman ese órgano concreto. ¿Hay algún órgano sobre medidas disciplinarias dentro de San Borondón? ¿Se ha reunido? No, ¿Quién es el presidente? Lo que critica San Borondón, critica este caso Juan Monzón, es que se tomó una decisión unipersonal por parte del propio Gemi, que incluso había abandonado el partido y que llegó y lo primero que tomó fue esta decisión, que yo creo que por eso tomó el partido. Regresó al partido para tomar esa decisión. Y en cualquier caso, estamos intentando hablar con Jerónimo. Espero que la próxima semana se ha comprometido a venir. Vamos a ver si es verdad, porque ha habido problemas. Nos dijo que la anterior, después, pero cree que ya la próxima sí. Lo que está claro es que Juan Monzón, acabe como acabe este asunto, ya no va a estar en San Borondón. Ya veremos si se presenta con otro partido político, con otra sigla, a nivel personal, que creo que sí, que esa va a ser la decisión de Juan Monzón. Y además, la duda está... Si tramita muy rápido el expediente Jerónimo, va a tener que abandonar el acta de concejal, porque en el partido, cuando entra en San Borondón, Jerónimo te obliga a firmar una cláusula que si la asamblea decide echarlo... O sea, no Jerónimo, la asamblea. La asamblea, bien, bueno, bien. Jerónimo. Tiene que pagar 300.000 euros. Yo no sé hasta qué punto es legal ese tipo de cosas. Ya no sé si ustedes se acuerdan que Dimas también en una ocasión hizo ir al notario, a firmar a los concejales y demás, como que tenían un compromiso con la organización. Yo creo que ese tipo de cosas... Pero era la mejor manera para evitarlo. Sí. Bueno, la verdad que al final poco evitó. Pero realmente suena raro, ¿no? Suena muy raro. Muchos se fueron del PIL y bueno, muchas trastadas hicieron. Vamos a ver, porque hoy estuvo Pedro Sanginés, pero vamos a oír primero a ver si tenemos las reacciones, en este caso de Dolores Corujo y de otros políticos con los que hemos podido hablar sobre precisamente qué es lo que piensan sobre esa decisión del juzgado de que se abra juicio oral y que Pedro Sanginés, en principio, si no ocurre nada extraordinario, pues en principio va a tener que ir a juicio por el asunto de la incautación de la famosa desaladora de Montaña Roja. Podemos, Somos, Ciudadanos y Partido Socialista han pedido a Pedro Sanginés que se vaya, pero el presidente sigue firme en su decisión de finalizar la legislatura y de presentarse a las siguientes elecciones. Para su rival más directa, la socialista Dolores Corujo, el hecho de que el máximo representante del Cabildo sea llamado a sentarse en el banquillo es la gota que ha colmado el vaso. Bueno, Lanzarote no merece tener al presidente del Cabildo que tenemos, ¿no? Y no lo merece porque ha gobernado con una posición y una actitud absolutamente dictatorial, como le ha caracterizado a lo largo de estos casi 10 años y 20 años que lleva también como consejero del Cabildo. Corujo lamenta que Lanzarote vuelva a ser noticia por un presidente al que acusa de vivir en la confrontación con todos. No gana absolutamente ningún pleito porque vive en la confrontación permanente, no existe posibilidad de consenso, de acuerdo ni de negociación con él, y cuando su criterio o su posición no la comparte, pues pasa lo que pasa.
Además, ha extendido la sospecha de nuevo sobre el motivo que llevó a Pedro Sanginés a realizar una incautación sin orden judicial. Y parece, desgraciadamente, y esto sí lo digo con claridad, que es más el representante y el defensor de Canal Gestión, de una empresa privada. Hasta 12 años de inhabilitación solicita la acusación popular de Podemos para el presidente del Cabildo. Bueno, ¿y qué fue lo que dijo en este caso Pedro Sanginés en la rueda de prensa? Creo que tenemos un pequeño resumen de lo que Pedro Sanginés aclaró en defensa suya y diciendo sobre todo que Dolores Corujo tranquila, que no va a dimitir porque ella lo pida, que en principio va a continuar siendo el presidente del Cabildo porque considera que no hay causa para dimitir al entender que él no solo se cree inocente, sino que por lo que se le va a acusar y va a haber juicio, que ya verá después si es inocente o culpable, es por una cuestión que nada tiene que ver con el asunto de la corrupción. El presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, ha comparecido hoy ante los medios para avanzar que no va a dimitir y que no va a abandonar su carrera electoral. Esta decisión la toma porque se considera inocente de los cargos que se le imputan. Nunca ha cometido un acto a sabiendas de su injusticia, que pudimos equivocarnos, como he dicho en alguna ocasión, tanto en quienes me asesoraron como yo inducido por ese asesoramiento, pero ni ellos ni yo hemos prevaricado jamás y además aquella actuación no solamente no ha tenido consecuencias negativas para la isla de Lanzarote, para el interés general o para las arcas públicas, sino justo todo lo contrario. El presidente nacionalista asegura que tomó una decisión avalada por el asesoramiento técnico y jurídico. Reitera que lo hizo por el bien de los vecinos. Hoy hay 5.000 vecinos que tienen una factura legal y con un precio y condiciones de abasto de agua doméstica idénticas al resto de vecinos de la isla de Lanzarote que antes no tenía. Y argumenta que Club Lanzarote estaba cometiendo una ilegalidad que fue subsanada por la firma de un convenio que hizo al principal denunciante retirar la querella. Recordarán ustedes que este proceso concluyó con un convenio, del que ahora hablaré, que supone en torno a 400.000 euros de canon para el consorcio que antes no tenía y es lo que ha permitido subvencionar hasta tal punto el agua agrícola, ganadera y pesquera que hoy sea la más barata en Canarias, proveniente de la desalación. También me gustaría que preguntasen a esos agricultores o ganaderos, al igual que a los vecinos, en qué ha perjudicado esta actuación. En segundo lugar, porque como acabo de decir, fue el propio denunciante quien en un convenio reconoció que su actividad era ilícita, que no podía vender agua a terceros, que fue por lo que se incautó provisionalmente esa planta. De igual modo, la Fiscalía tampoco vio indicios de delito y por eso solicitó el sobreseimiento, pero el juez del juzgado número 2 entiende que la acusación popular de Podemos tiene suficiente entidad para sentar a Sanginés en el banquillo. A mí lo que me gustaría, lo que me pide el cuerpo es cuanto antes sentarme para explicarle al juez que juzgue, que no es el que instruye, pues precisamente todo lo que aquí ahora acabo de contar y que tanto el secretario como el asesor jurídico externo efectivamente vuelvan a decir lo que he dicho, que dijeron, y si no cambian de parecer, repetirán. Y es que efectivamente podía hacerse lo que se hizo sin orden judicial y sin informes previos, a pesar de lo cual los hubo verbales. Que yo entiendo que ellos prefieran que yo dimita, o todavía mejor, que los tribunales me inhabilitasen, cosas que saben, yo creo positivamente que no va a ocurrir antes, y yo aventuro que tampoco después de las elecciones, pero yo sí prefiero que sean los ciudadanos, como antes decía, que tantos no son, los que decidan en mayo, cuando sean las elecciones, si Coalición Canaria y quienes hablan merecemos o no renovar la confianza. Ellos prefieren otra cosa y yo lo entiendo perfectamente, que no quieran medirse en las urnas con esta candidatura, pero eso no va a ocurrir. Sanginés hoy se ha visto arropado por los dirigentes de Coalición Canaria en Lanzarote, apoyo que ha agradecido y ha entendido como un aval para defender el programa electoral de los nacionalistas para el Cabildo. Bueno, pues ahí veíamos los principales cargos públicos de Coalición Canaria arropando al presidente del Cabildo en esta situación, que debe ser difícil para él, sobre todo por aquello de que la oposición no va a soltar este hueso que ahora tiene en la boca. Ahora va a estar con todos nosotros precisamente el hombre del día, Pedro Sanginés.
Bueno, pues ya está aquí el presidente del Cabildo de Lanzarote, que ayer pues saltaba la noticia a todos los medios de comunicación, porque el juez del juzgado número 2 finalmente decidía de llevar a juicio oral el asunto de la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja, que en su día declaró ilegal, y por lo que posteriormente se querellaron tanto a la empresa de esa desaladora como también la acusación popular encabezada pues, precisamente por un consejero de Podemos, Carlos Meca. Don Pedro Sañueles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Pedro, rápidamente, bueno, usted ha decidido, y esta ha sido la noticia que casi todo el mundo ha titulado, que usted finalmente no va a dimitir como le están solicitando miembros de la oposición, en este caso por este asunto de que usted va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Bueno, usted me va a permitir que yo le corrija lo de noticia, porque lo primero que dije hoy es que iba a ratificar lo que ya había anunciado en su día que haría si algún día se abría juicio oral, como todo parecía indicar y parece ser que va a ser. Y es que defenderé con absoluta serenidad y convicción mi inocencia por razones que espero tener la oportunidad de abundar. Claro, pero usted tendrá sus razones, pero es cierto que políticamente aquí hay dos cosas, que lo que habla todo el mundo, la cuestión judicial y la cuestión política, ¿no? Ahí la cuestión política es porque judicial usted de momento es inocente, diga lo que diga todo el mundo, porque hasta que no haya juicio usted es inocente como cualquier otro ciudadano más de a pie que ahora mismo nos esté escuchando. Pero ciertamente, por suerte o por desgracia, hay una repercusión política. En eso es lo que yo quiero entrar con usted. ¿Usted cree que usted puede mantenerse de presidente? Hombre, yo lo que puedo entender y entiendo y asumo deportivamente, como me gusta decir, que la oposición prefiera que yo dimita y, por supuesto, preferiría que resultase apartado de la carrera política por los tribunales, cosa que no va a ocurrir antes y yo pronostico que tampoco después de las elecciones, pero yo prefiero que sean los ciudadanos, que tontos no son, quienes juzguen si esta es causa suficiente o no para que yo no pueda presentarme a unas elecciones, que no quieran batirse en elecciones. La oposición, gran parte de ella, con quien les habla, es hasta comprensible, ¿no? Me refiero con Coalición Canaria y la candidatura que yo pueda representar, pero eso se va a quedar en un deseo porque, insisto, porque aquí al final lo verdaderamente importante, y lo decía esta mañana, que espero tener la bondad de explicar algunos argumentos más de por qué esta convicción, es que no es cierto que se haya causado ningún perjuicio, ni al interés general ni a los vecinos por aquella decisión de la incautación, muy al contrario, y me gustaría que ustedes como medio hicieran el esfuerzo de preguntar a algunos de los 5.000 vecinos que viven en esa localidad y que durante décadas tenían una factura ilegal y mucho más cara. Si su consumo es estándar, es verdad que en consumos muy altos el consorcio penaliza, pero en consumos estándar es mucho más económico y sobre todo ahora es legal y en igualdad de condiciones que cualquier vecino de Lanzarote. Esa es la consecuencia para los ciudadanos de Yaiza de aquella decisión y para los de Lanzarote la consecuencia es que hoy tenemos un canon de 400.000 euros que nos ha permitido subvencionar el agua agrícola, ganadera y pesquera más barata de Canarias. El canon que paga esa empresa. El canon que paga esa empresa una vez admitió en los tribunales, con un convenio, que era verdad que su actividad era ilícita, que no podía vender, que solo lo podía hacer el consorcio y que para poder seguir ejerciendo esa actividad tenía que hacerlo a través del consorcio y pagar este canon. Por eso se retira, en buena lógica, de la demanda que había presentado como consecuencia de aquel convenio, aunque no lo contemplase, pues es verdad, pero es que era lógico que esto ocurriese. Por eso decía que siendo eso así, habiendo reconocido la ilegalidad de su actividad, conveniándola, presentándola en los tribunales y retirándose de la acusación quien abrió este procedimiento, habiendo el fiscal solicitado ya el archivo provisional o el sobreseimiento provisional de las actuaciones, es verdad que el juez sostiene en su auto, porque se queda solo con la acusación política del grupo político Podemos, que esto es suficiente. Nosotros entendemos que va en contra de la jurisprudencia en tal sentido, él no lo entiende así, y además esgrime que es posible que el fiscal o que el acusante cambien de parecer de aquí a allá. Pues mire, sí, posible es, pero a día de hoy lo que tenemos es que ni acusa. Lo digo porque la jurisprudencia, y este es un tema muy jurídico, ¿no? Lo que entendemos que dice es que no puede
el juez seguir adelante. Ya no que no deba, porque que no deba yo lo entiende mi defensa, que lo indica el sentido común. Si no hay acusación, si el fiscal ha dicho archívese, por la denuncia de un grupo político se tira hacia adelante. Bien, pues si hay que hacerlo, lo haremos, lo explicaremos con... Dejo a mi compañero, pero simplemente un inciso. ¿Hay alguna posibilidad legal ahora ustedes de la defensa de hacer para ir contra este acto del juez? ¿O todavía o eso ya se acabó ya? Yo le confieso que no. A estas horas yo no sé cuál va a ser la estrategia jurídica de la defensa. Estamos estudiando un auto que resulta a priori bastante extraño porque da plazo de nuevo parece ser avalado a la Fiscalía por si cambia de parecer y acusa. Habla de distintos plazos y yo no soy jurista, no sé cuál va a ser la estrategia jurídica de la defensa. Si digo cuál es mi deseo. Mi deseo sería poderme sentar cuanto antes para explicarle a un juez, pero ¿cómo es posible que yo haya cometido un acto a sabiendas de su injusticia? ¿Cómo es posible? Si el asesor legal del consorcio, del cabildo, y también el externo, declararon en sede judicial, en la testifical, justo lo contrario. Oiga, que no, que es que yo le dije al presidente que esto se podía hacer, que no era necesario informe ni por escrito ni verbal, aunque verbal lo hubo, tal y como atestigua esa declaración. Y también le dije que se podía hacer sin autorización judicial. ¿Cómo es posible que a mí se me pueda condenar habiendo testificado en sede judicial el asesor legal del consorcio, que eso se podía hacer? No lo entiendo, yo no lo entiendo, pero hay quienes entienden que sí que hay razones. Es verdad que tanto el asesor legal, como digo, el secretario del consorcio y del consejo, como el externo, me informaron en ese momento, compelidos y muy presionados como yo, tanto por el gobierno de Canarias, como por el diputado del Común, que hasta en 6 ocasiones nos amenazó con llevarnos a la Fiscalía si no actuábamos por dejación de nuestras responsabilidades, permitiendo una actividad ilegal. Bueno, tal es así que el gobierno terminó clausurando la planta, no nos olvidemos de esto, que es en el momento en que la propiedad se aviene a alcanzar el convenio al que antes me refería. Por eso mi conciencia está tan tranquila y yo tengo la absoluta convicción de que ningún tribunal podrá condenar ni a ellos ni a mí por tomar una decisión a sabiendas, errónea. ¿Pudimos habernos equivocado? Pues es posible, al menos eso es lo que han decretado los tribunales y esa figura precisamente de la incautación, que era provisional, no olvidemos esto, porque no la necesitábamos esa planta, solo necesitábamos y necesitamos conectar para abastecer directamente si fuera menester, ¿no? Por lo tanto decía que yo creo que ni ellos ni yo pudimos cometer un error, pero nunca actuar a sabiendas de su injusticia, sino justo todo lo contrario, y las consecuencias son las que acabo de decir. Por eso tengo tanta tranquilidad en que la justicia, si finalmente se abre caso, pues nos absuelva a todos. Manolo. Realmente el tener que pasar por un juicio, en el momento procesal, electoral más que procesal que nos encontramos, hay que reconocer que es un golpe fuerte a su candidatura y también un respaldo a las pretensiones de la oposición. Es verdad, y yo al margen de la mayor parte de la argumentación que usted hace, si se hizo daño o no a la administración, si se hizo daño o no a los vecinos, que eso es una cosa que se escapa para que uno prevarique o no, o sea, no hace falta hacer daño. No se escapa, no. Usted me va a permitir que le corrija, porque entre la argumentación del auto, lo que dice es que basta una acusación popular, aunque sea política, cuando hay daño al interés colectivo. Y no hay daño al interés colectivo, al menos a nuestro entender, sino justo todo lo contrario. Por eso digo que sí tiene mucho que ver. Pero el que haya o no daño a la comisión, en este caso, a la posibilidad de que baste la acusación de un partido político para que continúe el juez solo adelante, sin fiscal y sin acusación particular. Para mí lo que más firmeza tiene o más sentido tiene de lo que usted dice, y yo sí lo encuentro, y por eso entendería que incluso en estas circunstancias un político no dimitiese, porque primero se le está acusando de un delito en el que parece que uno actúa contraviniendo todo el asesoramiento que se le pone sobre la mesa o sin tener asistencia técnica. Usted hace lo que le da la gana, podríamos llegar a concluir. No es este el caso porque según usted reconoce y reconoce los mismos afectados, hay informe verbal del secretario y del propio asesor jurídico externo. Con lo que para mí sería, en este caso, prevaricación si usted no atiende esas exigencias.
Claro. Porque si existen, y ellos lo reconocen, porque para mí el problema principal es que reconocieran que la habían asesorado en ese sentido. Y también creo que justifica que usted se resista a irse cuando a lo largo del proceso se han ido modificando actuaciones que parecían agresivas o muy bien posicionadas inicialmente, como puede ser la del propio propietario, que se cae de la causa como denunciante, y también la del fiscal, que es quizás el más objetivo de todos los que está viendo la causa, porque no tiene como principio sino perseguir las ilegalidades. En este caso se cae. En ese sentido sí le veo yo el que usted se aferre a esa posición de ir a juicio, pero podría entender que su propio partido lo viera como un coste. En ese sentido hay apoyo por parte del partido serio, algunos han estado allí, algunos no han estado. Enseguida le respondo a esto, pero déjeme introducir la respuesta. A mí me hace mucha gracia, es una manera de hablar, ¿no? Cuando oigo a la secretaria general del Partido Socialista rasgarse las vestiduras, un partido socialista que cogobernaba cuando se produjo aquella incautación. Esto conviene recordarlo. Un partido socialista que no creo que sea necesario recordar cuál ha sido su responsabilidad en la historia de la gestión del agua en esta isla, que estaba intervenida la empresa Inalsa cuando incautamos esa planta. Bueno, justo cuando la incautamos fue cuando recuperamos la gestión, pero hasta tanto no se había podido actuar justamente por esto. Una secretaria que sea desviar el asunto, hombre, yo le diría más que se preocupe cuando le oigo determinadas expresiones de los fondos que como portavoz del grupo parlamentario está usando para pagar a quien fuera secretario general del Partido Socialista. Este sí imputado, y esto es importante, o investigado por causas graves de corrupción y malversación, es decir, de meter la mano y llevarse las perras, que no es el caso por el que a mí se me investiga, y esto es muy importante por el Código Ontológico de Coalición Canaria, en tal sentido, que dice que cuando no hay causas de corrupción, de robo, de apropiarse de los individuos, sino de esta naturaleza, que creo que es una prevaricación, una decisión a sabiendas de su justicia, el partido ni siquiera interviene. En cualquier caso, yo no he sentido nunca, como ahora, y lo tengo que decir, llevo muchos años ya en política, un respaldo tan férreo y sin fisuras, monolítico de la organización a la vista de los hechos en relación con este caso, y que hoy significaron para sorpresa, y tengo que admitir que emoción, con su presencia en esa comparecencia, empezando por la presidenta o la secretaria general del partido, el vicepresidente del Parlamento, los alcaldes de la isla. Osvaldo me llamó por la mañana para excusarse, acababa de llegar de Londres y tenía citas inexcusables, un montón de cargos públicos, secretarios de los comités locales de casi todos los municipios, ayer en el seno del Consejo Político. Yo también les dije con franqueza, díganme, a veces uno pierde la perspectiva, los pies de la tierra, y cuando empieza a oler mal y no se da cuenta, ¿no? Díganmelo con absoluta franqueza, y el cierre fue, insisto, de los 7 comités locales, realmente férreo, como antes decía, y me da fuerza. Siempre las tuve, pero si alguna duda tenía, insisto, con la permanente de ayer y la presencia de hoy, creo que con esto sí le respondo a la pregunta, tengo el respaldo total y absoluto de la organización, ¿no? Hombre, yo creo, presidente, que, vamos, usted ha dicho que esto es un juicio político. Yo he dicho que este es un juicio, lo digo porque esa expresión puede me llevar gusta demasiado. Sí, puede llevar esto es un juicio, y esto lo puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que se mantiene exclusivamente por una acusación política, de un grupo político, que es Podemos, y esto es una verdad objetiva. Sin Podemos es imposible. Si Podemos no hace acusación, claro, que por cierto le dieron prórrogas para hacerlo porque no había tenido tiempo, en un año y pico, no habría juicio. Verdad que, insisto, el juez apunta en su auto que pudiera ser, para que no estén solo Podemos y el juez, que quienes se retiraron, el denunciante, y quienes pidieron el archivo fiscal, a lo mejor cambian de opinión. Y todo posible en la viña del señor, pero... Yo me he leído el auto del juez, en 4 folios aproximadamente. Digamos que el debate jurídico que tiene, que yo creo que aquí no hay caso, yo por lo menos no tengo claro que no hay caso, y más cuando quien denuncia llega a un acuerdo extrajudicial, que me parece fenomenal, que no haya que llegar siempre a la justicia y los problemas se solucionen fuera del ámbito judicial. Pero acuerdo, se llama acuerdo extrajudicial, que valida por los supuesto, tribunales y que son sentencias, una vez está validado. La Fiscalía no está,
Y efectivamente, es político desde el punto de vista de que la acusación popular esta la lleva un partido político al que no solo le viene bien, sino al resto de sus opositores le viene bien que esto haya llegado a juicio, porque probablemente no haya juicio antes de las elecciones. Probablemente tengan sus sondeos como los tenemos nosotros, y lo que les venga bien es que el candidato de Coalición Canaria fuese otro, vuelvo a insistir. Pero Coalición Canaria considera que deben ser los ciudadanos, porque no entendemos, hay razones para mi dimisión, dadas todas las circunstancias, creo que están lo suficientemente explicadas. Es verdad que lamentablemente el auto se produce en una fecha en la que difícilmente habrá juicio y sentencia antes, que es lo que sería mi deseo, como antes les decía, que se produjese con la mayor velocidad para poder explicar lo mismo que estoy explicando aquí, con absoluta tranquilidad, naturalidad, convicción, y espero que los demás testigos también, al juez qué es lo que aquí ha pasado, qué es lo que aquí ha ocurrido, cuáles han sido las consecuencias. Lamentablemente creo que no va a haber tiempo para eso, y algunos, no digo que esta sea la pretensión del juez, pero desde luego sin motivo de alegría para la oposición, van a lograr lo que querían. No creo que ellos quieran que se produzca una sentencia antes, porque saben, como sé yo, y como creo que el sentido común indica, aquí no hay caso. En realidad, y llegaré bien con este auto sobre la mesa, porque tampoco se sabe cuál es el siguiente paso. Dice que se me citará por parte del juzgado en el que esto recaiga cuando se terminen de hacer esas otras diligencias. ¿Me explico? Por si hubiera un cambio de parecer de la Fiscalía, por si vuelve el... No lo sabemos, yo insisto que lo más probable analizado en profundidad el auto, pero con toda seguridad, o no se me ha sentado, estaré sentado en el banquillo en la fecha de las elecciones. A mí me sorprendió una cosa ayer, creo que era en torno a las 2, cuando nos llegaban los medios de comunicación, a mí me llegaba del tribunal. En este caso, y después la nota de prensa del Cabildo, sí, en la que se recogía e incluso se aportaba el propio auto, después una posterior, creo que si no me equivoco, en la que el presidente del Cabildo anunciaba su comparecencia creo que no llegaba ni a media hora después, estaba la nota del Partido Socialista pidiendo la dimisión del presidente. Vamos a ver... La tenían redactada hace años. Hombre, ya, pero... Hombre, ahí era claro que es una cosa previsible. Ahí era cosa... Broma, pero eso pero hay una era cosa previsible, vamos. Hay una cosa que la gente tiene que tener ya habíamos clara. Escrito en el digital, claro, pero hay una cosa que tiene que tener clara, los partidos políticos no pueden actuar de esa forma, porque se les ve demasiado el plumero. O sea, ¿qué es lo que pretenden aquí? Que quitar al presidente del Cabildo pero en este tipo de por esta vía. Igual que ni en se este habían caso, leído a lo mejor. Igual que en este caso, en la mayor parte de los casos que están judicializados en la política, lo que se busca no es justicia, lo que se busca es castigo. Antes de que se celebre el juicio. Pregúntale usted a los agricultores, a los ganaderos, a los vecinos de Yaiza, si creen que ha habido algún perjuicio para sus intereses, porque desde luego para... Pero lo que habría para que ver, no ha habido... ¿Cuál era la pregunta? No, la pregunta era que evidentemente, estaba firmada esa nota de prensa del PSOE por la que es candidata ya a la presidencia del Cabildo. Es decir, hombre, que le ha venido a le viene fenomenal. Es decir, ¿cómo se puede...? Imagínense que se celebra el juicio y que no hay nada, y que tienen ustedes que pactar. Beneficiaria de los discursos y del asesoramiento de su exsecretario general, sí gravemente imputado por meter la mano. Y esto es un asunto que conozco muy bien porque fui el principal investigador de aquella causa y desde luego mi máximo respeto a la justicia, pero ahí sí creo que hay razones realmente para apartarse, ¿no? Y en el caso... creo recordar, alguien me decía hoy que lo que había pedido era mi dimisión provisional. Hasta tanto. Hasta después de las elecciones que se apartara. Sí. ¿Es verdad esto? Me apartara hasta después de las elecciones. Para ella... después de las elecciones hasta que se supiera. Hasta que se supiera el resultado de la aparto. ¿Y después qué hago? Pues bueno, aplaudirle si ellos ganan, que no les bueno, no es la primera vez que la justicia se lleva a una persona, a un político sobre todo, el PSOE también tiene ejemplos, y después han salido absueltos. Y gente que en su día dimitió, se ha cometido después contra esas personas, pues un agravio importante. Pero ¿no? por delitos graves, no por prevaricación. Sí, no, por delitos graves, pero han salido absueltos. Pero yo, como lo tengo claro, yo no tengo que justificarme, hay partidos políticos que yo siempre he dicho que no se puede utilizar como se está utilizando la justicia políticamente. Es que todos los partidos la utilizan, uno más que otro, pero todos la utilizan, y esto es una deficiencia del sistema democrático. Estamos convirtiendo a los tribunales casi en las personas que elijan a los... Bueno, y espérese que tengo otra, no sé si usted sabe también... Ahora se lo iba a preguntar porque me acaba de llegar ese comunicado, y es que el presidente del Cabildo muestra su total respaldo
a las resoluciones y criterios adoptados por la mesa de contratación y defiende la honorabilidad de los técnicos de la administración en los procesos de adjudicación. Se refiere a que usted hay una denuncia, una querella, por lo penal también, sí, creo, interpuesta por la empresa Aloe Plus Lanzarote contra el Cabildo porque se hizo una especie de adjudicación a otra, a la competencia, para entenderlo. Este es el comunicado, don Pedro. Me gusta ver la noticia. Yo sí, si me sonrío, no me gustaría resultar frívolo con estas cuestiones, pero me tengo que sonreír porque me consta que la estrategia ya viene siendo y se va a intensificar de aquí a mayo sin ningún género de duda en el desgaste a la figura del presidente por imputado, por investigado, por corrupto y, en fin, por todo aquello que desde luego no soy, ¿no? Investigado sí, pero corrupto desde luego que no. Quienes me conocen saben que sigo siendo la misma persona, que tengo el mismo coche de segunda mano que compré hace 9 años a Cabrera Medina y mis bienes y mis propiedades están a la vista, o el dinero en las cuentas corrientes, en fin. Mismo estilo de vida, las mismas amistades, porque sé que esta es una cuestión circunstancial, pero esa va a ser el martillo pilón. Y ahora es la única explicación que yo puedo entender a esta nueva denuncia o querella puesta por el señor Torres. Diga los nombres, porque es que exactamente, ¿quiénes son los que han puesto la querella? Porque es que bueno, la denuncia la presenta Torres, el abogado, ¿no? Ah. Simplemente supongo que se han sido contratados sus servicios. Torres Estinga, ¿te refieres? Torres Estinga, sí, señor. Bueno, también es abogado mío. Bien. En algunos casos. Por parte de esta empresa del norte, pero lo verdaderamente sorprendente de todo esto es que se ponga una querella por lo penal contra quienes no tenemos nada que ver con un proceso de adjudicación en el que el delito habría estado en no adjudicar a quien propone la mesa de contratación. Es decir, esto tiene que ver con la adjudicación del Centro de la Cochinilla, una determinada empresa a la que, en virtud de los informes técnicos, que no los elaboramos los políticos, la mesa de contratación, en la que ni Antonio, consejero, ni yo estamos, tomó la decisión de proponer contrátesele a la otra empresa, porque era la mejor oferta. Y desde aquí mi confianza y respaldo absoluto en quienes han intervenido en este proceso. Nuestra obligación es... ¿Quiénes son los técnicos? Y nunca lo hacemos. ¿Quiénes son técnicos? Son la gente de los propios jurídicos, técnicos de oficina técnica. Si le digo la verdad, le prometo que no he querido ni leerme. Y mira que me han intentado explicar. Digo, no, a mí no me expliquen nada. Yo le voy a decir al señor juez que yo, como en todos los procedimientos de contratación, atiendo la propuesta de la mesa de contratación. Y en todas las alegaciones posteriores me limito a dar traslado a los servicios técnicos, a la oficina técnica, a los servicios jurídicos, a quien entienda que va dirigida la alegación, la pregunta, el requerimiento. Y cuando se me responde, doy traslado al interesado. Ahí empieza y termina mi papel y le voy a decir al juez lo mismo que les digo a ustedes ahora. No conozco en profundidad los detalles del por qué se nos denuncia. Solo sé que los servicios jurídicos me dicen que no entienden absolutamente nada, que todavía que se les denuncia a ellos tendría algún pase. Pero que se denuncia al consejero o al presidente, cuyo papel se limita al que acabo de explicar, y que el delito sería no hacer. Sí, está claro que si usted... es la única explicación que voy a dar al juez. La única explicación que puedo entender es que hay intereses de verme entrar y salir de los juzgados para que aumente el ruido de los procesos en los que el presidente está siendo investigado e imputado. Pero es que tengo muy poco más que añadir porque... Precisamente con eso es con lo que a mí me gustaría que me aclarara qué interés puede tener una empresa que yo no conozco ni sé quiénes son, en lugar de reclamar sus derechos si han perdido en un concurso, pues yendo primero con un contencioso administrativo para que se aclare esa situación, en posición se han quedado, y después, si ellos quieren, pues en lo penal. ¿Hay algún vínculo ahí que se pueda interpretar? ¿Algún interés de la gente de esa empresa político contra usted? Yo podría, no tenga usted ninguna duda, empezar a especular con múltiples vínculos que me animan a pensar eso que usted está diciendo. Pero como quiera, que no dejan de ser opiniones no contrastables, digo la causa-efecto. Y con un alto grado de subjetividad me limito a expresar que jamás
Jamás. En todos los años que llevo de carrera ha habido ninguna querella por situaciones de esta naturaleza. En todo caso, ha habido reclamaciones a quienes han conformado el proceso. Efectivamente, pero no contra el presidente, ni contra el consejero, sino contra la mesa de contratación, contra quienes hayan hecho el informe, contra quienes ellos entienden que no han hecho bien su trabajo. A veces hay que explicar, don Pedro. Ni siquiera por la vía administrativa contra el presidente. Ahora ya, directamente por lo penal y contra el presidente, sí, sostengo que yo pienso, opino, que solo se entiende desde la clara intencionalidad política de ver al máximo responsable del Cabildo entrar y salir de los juzgados. Pero que digo, porque... las razones del por qué esa intencionalidad política es por lo que Manolo me pregunta. Que ¿cuáles son esos vínculos? Pero yo le digo que no lo sé. No quiere decirlo, no quiero decir. No, pero bueno, en cualquier caso, sí es importante porque muchos ciudadanos no saben lo que es una mesa de contratación y tienen por qué saberlo. La mesa de contratación es que cualquier administración pública, cualquier cosa que se saque a concurso, tiene que pasar por una mesa de contratación. Normalmente está formada por técnicos y juristas de esa institución, si es el Cabildo, por el Cabildo de Lanzarote. Y si la mesa de contratación decide dársela a uno y el político de turno decide lo contrario, ahí sí que entraría en grave contradicción y podría ser hasta incluso penalmente castigado. Que no es el caso este, además. No, digo que aquí ha sido lo contrario. Hombre, a mí se me escapan cosas de esto, porque yo los datos que tengo son los de la nota de prensa que ha mandado el Cabildo, pero se me escapan algunas cosas, ¿no? Y tampoco entiendo que no se haya utilizado la vía del contencioso administrativo y se haya ido directamente a la penal. Lo puedo entender si lo enmarcamos y lo argumentamos con que estamos previos a la campaña electoral y hay gente que utiliza los tribunales precisamente para cargarse a sus opositores políticos. Pero hay una cosa, es decir, ni siquiera hay en el Cabildo un recurso que haya presentado esta empresa quiero decir, no hay procedimientos previos a esto. Ellos presentaron reclamaciones posteriores a la firma del contrato y tampoco en esa respuesta a las reclamaciones participa la presidencia ni el consejero. El presidente participa en el traslado a los departamentos correspondientes de su reclamación, responda usted si tiene o no razón, y lo que responda bien a la oficina técnica, bien al servicio jurídico, se le da traslado al reclamante. Pero no ha sido por la vía judicial, en la vía contenciosa administrativa, sino reclamaciones en la vía administrativa ante el propio Cabildo, ¿no? No, Pedro, nos tenemos que ir porque queríamos hablar de proyectos. Sí. Usted presentó ayer un proyecto muy interesante junto con la autoridad portuaria para Arrecife. Yo creo que uno de los proyectos que si finalmente salen adelante y no una campaña electoral previa a las elecciones, pues puede ser uno de los proyectos más transformadores de la Marina de Lanzarote, como son esas piscinas naturales. Pero, don Pedro, hay una pregunta que se me olvidó antes de decirle. ¿Usted, el Partido Popular, le ha dicho si le va a seguir apoyando a usted después de esta noticia del juicio oral? ¿Ha podido hablar? No me ha dicho que no me va a seguir apoyando. Yo sinceramente tampoco les he Manolo no le va a seguir apoyando porque nunca le ha apoyado, pero ¿va a seguir en el grupo de gobierno? Usted ha querido decir que Manolo no puede seguir apoyando. ¿Por qué no lo hacía? No, es broma, pero Manolo es de... me ha apoyado, es verdad que ha resultado en algunas decisiones un tanto díscolo, pero bueno, esto tampoco es nada nuevo y al respecto de esta cuestión, pues la verdad es que no he intercambiado ninguna impresión con él ni con el resto de socios. Yo ya no hago nada con temores, Jorge. No. Estoy tan acostumbrado a vivir... ¿A que lo dejen solo? En el filo de la navaja, me refiero desde la perspectiva de las mayorías. Lo verdaderamente penoso es que efectivamente estemos hablando de esto. Usted dice que si estuviéramos, es que ya estamos. Esto es más leña al fuego y cuanta más presión, mejor. Para determinados poderes en esta isla estamos en plena campaña electoral y después puede ser demasiado tarde para batir a la presidencia. Entienden que se ha dado el pistoletazo de salida, para que no hablemos de proyectos tan extraordinarios para esta ciudad, por ejemplo, como el que ayer se presentaba con la autoridad portuaria. Pero vamos a llamar para eso, don Pedro. Espero que me llamen ustedes un día. Vamos a llamar para eso porque lo creemos muy para interesante. Para eso y para la Fermina y para otros tantos que tenemos. En fin, hay no proyectos solamente... muy interesantes y muy importantes. Lo único, don Pedro, usted está contribuyendo a que se adelante o que en este caso la campaña.
No, la campaña no, la Navidad, porque muchos lo están celebrando ya con champán, don Pedro. Don Pedro, muchas gracias por haber venido en estos momentos que no son fáciles para nadie, porque en cualquier caso, por mucho que usted se considere totalmente inocente y parezca a simple vista para aquellos que no estén contaminados por la obsesión contra usted, pues parece que es un caso simplemente menor, sería en cualquier de los, me refiero penalmente, ¿no? Dado que el fiscal decidió pedir el sobreseimiento de la causa y la propia perjudicada, la empresa, también se retiró del pleito. Por lo tanto, solo queda una causa, en este caso, la acusación popular, que la representa un partido político que, por cierto, no le tiene ningún cariño a usted. Pero es lógico que se aproveche todo este tipo de cosas, porque en política sabemos todo el mundo en qué paño jugamos. Yo le agradezco mucho a usted la oportunidad, a mi organización política el respaldo y a la ciudadanía pedirle votos de confianza en el sentido de que no se dejen llevar por los juicios paralelos de quienes no tienen más proyecto de isla para Lanzarote que abatir primero a la presidencia y después ya veremos qué hacemos con la isla. Luis, muchas gracias. Valentín, nada, nos tenemos que ir. Nos vemos el próximo miércoles. Manolo, a ti el próximo lunes. Nosotros, no es una amenaza, volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.